¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien, Hernán, vos? Muy bien, muy bien. ¿Y Sebas, ¿qué tal, Hernán? Muy bien, por suerte, acá andamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Innovar, en la casita del podcast. Y hoy la verdad que traemos un tema súper interesante. Todos los temas la verdad que estuvieron interesantes, viendo un poquito todo el portafolio de Bayer, todas las acciones que venimos haciendo. Esta es un poquito una mirada al futuro. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de Intacta 5+, que es lo que se viene en biotecnología. Es uno de los 5 grandes blockbusters que a nivel compañía se habla de que va a revolucionar, digamos, todo el pipeline futuro de la empresa. Pero antes de empezar a hablar del futuro, Hernán, quiero saber, y ahí nos presentamos si querés, contanos un poquito, vos que viviste varias eras o etapas de biotecnología, no voy a decir cuántos años atrás, pero algunos años atrás. ¿Qué te quiso decir, Hernán? Ahora lo blanqueo. Entonces, bueno, contar un poquito cómo viviste esas etapas y qué crees que es, digamos, distinto en esto. No, está bueno, a ver, porque cuando uno escucho Intacta 5, digamos, y me hace ir para atrás y decís, bueno, esto arrancó con soja RR, ¿no? Con la soja RR hace 20 años, un poquito más de 20 años. Ahí ya te delató tu... Me contaron. Me contaron. Pero empezamos con soja RR, que básicamente se resolvía una problemática que era increíble lo que se venía a solucionar, que era el manejo de malezas, ¿no? Entonces teníamos una resistencia a un herbicida para manejar malezas y eso era una revolución real. Creo que fue uno de los grandes cambios de la agricultura en muchos países. Y hoy estar escuchando que pasamos de ese Roundup Ready, RR, a Intacta 2 Extend, y ya estamos ahora hablando de Intacta 5+. Decís, wow, cuánto tiempo que pasó, pero por otro lado, cuánto desarrollo para venir a solucionar problemáticas que se fueron dando y que en su momento se manejaban de otra forma, y que hoy estas tecnologías nos permiten pensar en manejarlos distintos y darle sustentabilidad a la producción. Así que es un camino de mucha adrenalina, de mucho orgullo también, ¿no? Creo que poder traer este tipo de soluciones de alguna forma nos da mucho orgullo de poder estar cerca del productor y contribuir con esto. Así que la verdad que es un lindo camino. Lindo camino. Y ahí dijiste la evolución Intacta Roundup Ready, Intacta, bueno, RR2 Pro, Intacta 2 Extend, ¿por qué salta el Intacta 5+? Es lo primero que me preguntan ahí, Kike, ¿por qué es el 5+? O sea, ¿por qué pasa el 5? Sí, a ver, tomando lo que venía comentando Hernán, una de las cosas que se siente hoy es esa aceleración. Tipo, te esperaban como 10 años o más para entrar a hablar de una nueva biotecnología. Y ahora pareciera que hace poco le vimos nacer a la Intacta 2 Extend, y en Innovar 2026 estamos hablando de Intacta 5+. Claro. Y en Brasil creo que también están sintiendo inclusive un poco más adelantamiento, porque están ya en una etapa también avanzada. Y bueno, la verdad que siempre es una consulta que llega, ¿por qué no fue Intacta 3? Claro, ¿por qué no fue Intacta 3? Entonces, Podría haber sido, ¿no? 1, 2, 3, podría haber sido. Podría haber sido, sí. ¿Y por qué no? Y es algo que es muy interesante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero conecta con la propuesta de valor de la nueva biotecnología, que es 5 y 2 veces 5 más, Uh-huh. en teoría. Y bueno, ahí un poco describiendo todo lo que va a traer el paquete tecnológico. Es un apilado básicamente de 10 proteínas, 5 para herbicidas y 5 proteínas que le confieren la protección contra las principales especies de Lepidoptera. Entonces, estamos hablando de 10 eventos en un paquete tecnológico. Así es que yo creo que nunca nos imaginamos que hasta este punto iba a llegar el avance en la investigación, el avance en la tecnología, en la agricultura. Y bueno, vamos a ir conversando un poco más de todo eso. ¿De qué son esas 10, digamos? ¿De qué son esas 10, verdad?
Pero sí, la verdad es que era algo impensado, digamos. Está bueno esto de volver atrás y decir, pensá que la RR tenía una proteína. Ya estamos hablando de 10, digamos, ¿no? Y todo lo que eso trae, digamos, que una proteína, ahora que hay que ser el gran especialista en esto, nos va a dar un poco más de info, pero el salto es tremendo, la aceleración que se da como en muchas cosas de la tecnología hoy en día, ¿no? Cómo todo empieza a acelerarse, los tiempos se empiezan a cortar y las soluciones empiezan a llegar antes de lo que estaban pensadas. Totalmente. Ahí, para describir, entonces arrancamos con la RR, luego con la intacta saltamos a 2, una para protección de las especies de orugas que atacan al cultivo. Y bueno, ahí después damos un salto, ahí tenés 2, ¿verdad? La RR y la proteína que le confiere la intacta. Y ahí saltamos a la intacta 2 stem, que ahí sumás lo que es la tolerancia al dicamba y sumás más 2 proteínas para la protección contra oruga. O sea, para lo que es insectos, protección contra plagas, tenés 3 proteínas que trabajan 24/7 haciendo un apilado, o sea, una combinación de insecticidas que te protegen durante todo el ciclo, desde que nace hasta que cosechas prácticamente a tu cultivo. Totalmente. Y de ahí, bueno, glifosato, dicamba, las 3 proteínas son 5, y ahora con la nueva, entonces sumamos más 5. Ahí vamos con 3 proteínas para nuevos herbicidas. Se suman herbicidas con diferentes mecanismos de acción, con diferentes momentos de aplicación. ¿Cuáles son esos, Quique? Por un lado, se suma el 2,4-D, que es, digamos, un primo hermano del dicamba, un herbicida hormonal, un auxínico. De ahí también se suma el glufosinato de amonio, que también el productor ya conoce el aporte de valor del glufosinato, que tiene una forma de acción totalmente diferente a las demás. Y se suma el mesotrione, que es un PPO, un herbicida que, digamos, en los últimos años se vino utilizando bastante. El mesotrione, el herbicida, el inhibidor de carotenoides, HPPD en realidad, que va a aportar muchísimo para el manejo de maleza. Imagínate. Es la primera vez que se usa para soja también. El mesotrione es la primera vez que se utiliza como para el control de malezas de soja. El mesotrione por primera vez va a entrar en el sistema soja. Claro. Normalmente venimos utilizando para manejo de malezas en el cultivo de maíz. Claro. Exacto. Inhibidor de carotenoides. Y bueno, ahora en el sistema soja entra a jugar un papel fundamental. Con lo cual, digamos, o sea, la flexibilidad que te da esto para el manejo de malezas no existe hoy, digamos. Para el manejo de malezas sobre cultivo hoy no existe. No quiere decir que vas a usar todos esos, pero te permite de alguna forma adaptar tu estrategia a tus necesidades y a las condiciones que tengas en el momento para aplicar. Con lo cual, realmente es un abanico de oportunidades para que el productor tenga en su sistema productivo, ¿no? Básicamente el beneficio viene a ser la flexibilidad. El gran beneficio de esta plataforma nueva es la flexibilidad que le da al productor. Flexibilidad total, digamos. Está bueno, está muy bueno. Nunca antes, creo que en soja se tuvo tanta flexibilidad o herramientas a disposición para hacer manejo de maleza. Eso no significa que vamos a dejar todo en manos de la biotecnología, en manos de estas herramientas. Claro. Allá cuando ya no tenés ningún tipo de control, ahí comenzás a utilizar como apagafuegos, digamos, estas moléculas. Creo que lo mejor que podemos hoy comenzar a transmitir es que todo tiene que acompañar con un manejo consciente, un manejo con buenas prácticas agrícolas para evitar que lo que hoy es una herramienta, en poco tiempo comencemos a pensar en buscar otras nuevas alternativas. Claro. Tenemos muchísimas, hay que cuidarla y hay que usarla bien. Ahora, y sobre todo que, digamos, la búsqueda de esto es obviamente facilitar el manejo, poner al cultivo en ciertas condiciones de protección que le permitan expresar su potencial para capitalizarlo esto en rinde. Y obviamente, digamos, uno no va a dejar
que las malezas consuman agua y compitan con el cultivo, sabiendo que igual después podés entrar, sino un manejo realmente integral que permita que sea una herramienta más dentro del ciclo del cultivo, buscando eso, ¿no? Buscando capitalizar todo lo posible el potencial que tiene la genética, que va a tener, y que la biotecnología me permite tener un cultivo más sano, más limpio, y capitalizar eso en rinde, ¿no? Para mí ese punto del rinde es interesante porque siempre lo primero que viene, que probablemente está en la cabeza del productor, es qué tanto va a rendir a más versus las etapas anteriores de biotecnología. Y ahí para mí el punto de la flexibilidad de hacer un control mucho más eficiente en la parte de control de maleza categóricamente va a dar un diferencial en productividad. La protección ampliada contra orugas, la misma cosa. Y el tercero tiene que ver con el Yield Boost. Hablaban en el lanzamiento en Brasil que estuvimos el año pasado, que básicamente es todo un proceso innovador de lo que tiene que ver con la introgresión de la biotecnología en los materiales, en la genética. Antes, Bayer, históricamente tuvo un proceso bastante descentralizado, hacían la introgresión o la etapa primaria en Puerto Rico. Imagínate hacer todos los envíos y ida y venida de todos los materiales en procesos de cuarentena y demás. Entonces, si bien tuvimos realmente un proceso bastante exitoso en todo lo que es genética, con este proceso nuevo básicamente traemos gran parte de ese proceso a Brasil, a la planta de Petrolina que estuvimos el año pasado, que realmente es una planta impresionante, y lo que va a permitir es justamente hacer ese proceso de introgresión mucho más rápido. Imagínate que el productor va a tener mucho más rápido materiales disponibles para comprar. No solamente eso, sino que también las marcas, las obtentoras también están muy expectantes de ese proceso nuevo, que ya hay 13 marcas que están comprometidas, 13 marcas para el lanzamiento de Intacta 5, estando muchos años todavía por detrás del lanzamiento. Entonces, hablando de rendimiento, es control de malezas, la protección contra orugas y este proceso innovador que va a permitir a la genética expresar su mayor potencial. Básicamente eso. Bueno, a ver, porque el punto es ese, ¿no? Cuando vos decías, Quique, digamos, cómo se aceleró, cómo se acortaron los plazos. La verdad que la tecnología en general está permitiendo cambiar las formas en que también producimos la investigación, de alguna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Hacemos investigación. Entonces la tecnología hoy nos permite ser mucho más eficientes también en nuestros procesos de investigación, y eso hace que podamos llegar al mercado con productos en mucho menos tiempo de lo que hacíamos antes. No solo con menos tiempo, sino probado muchas más veces, en muchos ambientes, claro, en más ambientes de lo que lo veníamos haciendo, y llegar, como vos decías, Seba, 3 empresas ya para lanzar con sus germoplasmas, con esta tecnología, va a ser un gran salto lo que venía sucediendo, donde a veces arrancábamos con Monzoy o con algunos de otros licenciatarios, y después se iban sumando a lo largo del tiempo. Yo creo que ahora todo es más acelerado, todo hace que estemos mucho más pendientes de los tiempos para asegurar la innovación, y esta noticia, digamos, creo que va en esa línea y va a ayudar un montón, ¿no? Yo creo que ahí también suma mucho que el agricultor hoy está muy abierto a adoptar tecnología. El productor mismo se fue también, fue acompañando el avance de tecnología, no solo en agricultura, sino en comunicación, en cómo recibe la información. Entonces eso también ayuda a esta aceleración, ¿verdad? Y ahí, terminando lo que estábamos construyendo de las proteínas, el de la protección contra las especies de orugas también. Ahí faltaban las 2 proteínas para completar, claro, las 10. Entonces ahí terminamos de tener los 10 eventos apilados para esta nueva plataforma. ¿Sí? Totalmente. Y realmente no es solo el productor, sino que también el acompañamiento y la alineación de toda la cadena de soja. O sea, vos, realmente todos los gremios involucrados, apoyando también todo lo que fue el pre-lanzamiento. O sea, realmente para que... O sea, una de las cosas que permite esto es la seguridad jurídica que hay en los países donde estamos justamente comercializando, en Paraguay y en Brasil. Todo el respeto, digamos, y que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, en base a eso es la empresa que sigue, digamos, apostando a esa inversión, a esa investigación y desarrollo, y la cadena de alguna forma protege eso. Es que
hace poquito estaba teniendo una charla y me decían, che, ¿por qué ustedes lanzan estas tecnologías que realmente no las lanzan en todos los países en Paraguay? ¿Qué hace que Paraguay sea uno de los lugares donde ustedes realizan inversiones de lanzamiento de este tipo de productos antes que en otros países, ¿no? Y tiene que ver con eso, Seba. Tiene que ver con, yo le comentaba, digamos, acá hubo hace mucho tiempo un acuerdo donde, digamos, la cadena que necesitaba de alguna forma los productores y toda su cadena desde los multiplicadores, los obtentores, hasta los exportadores, estaban envueltos en un plan de desarrollar la agricultura y de aumentar la productividad y de generar mayor exportación en Paraguay, y para eso la tecnología, ellos entendían que era importante, entonces se comprometían de alguna forma a pagar por esa tecnología, y a partir de eso para nosotros fue una señal clave y fue un gesto de los que creo que marcan realmente son las líneas divisorias de agua, ¿no? Es decir, bueno, a partir de acá, si ellos están demostrando que realmente están dispuestos a reconocer la propiedad intelectual, nosotros tenemos que comprometernos a traer todas las tecnologías que tengamos disponibles. Y un poco esta evolución de Intacta, Intacta 2 y ahora Intacta 5 más, tiene que ver con que el productor en Paraguay viene reconociendo la propiedad intelectual, que por cada uso de la tecnología que hace está dispuesto a pagar y sabiendo que tiene opciones, ¿no? Y que puede elegir, digamos, obviamente otras cosas sin ningún problema. Pero ese reconocimiento fue gran parte de lo que nosotros en ese momento dijimos, bueno, acá en Paraguay es donde nosotros vamos a invertir y vamos a acelerar los lanzamientos para que puedan sacarle las ventajas de la biotecnología lo antes posible, y lo antes posible estamos pensando que va a ser casi en los mismos momentos que en el primer país del mundo, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es un muy, muy, muy buen punto. Y creo que hace también a nuestras decisiones hacia adelante. Tiene que ver con, bueno, qué viene después de Intacta 5 más. Claro, sí, todavía no, pero nosotros trabajamos con mucho tiempo de anticipación, sí. Y tener esa previsibilidad es clave. Totalmente. Bueno, y bajando un poquito a tierra, en términos de tiempo, Brasil anunciaba en el evento que estuvimos el año pasado en Campiñas, ellos tenían inicialmente previsto lanzar en la campaña 28-29. Están buscando acelerar esos procesos para lanzar una campaña antes, para acercar, digamos, la solución lo más rápido al productor. Va a depender de las aprobaciones regulatorias, obviamente, pero desde ya ellos ya están haciendo, por ejemplo, presencia de marca en las principales ferias, están justamente compartiendo ya la propuesta de valor, que era lo que estábamos hablando acá. Y también de alguna forma empieza a hacer algunos programas que le llaman, por ejemplo, gigantes de la soja, que son probar, digamos, hacer ensayos en campos de productores. Entonces me parece súper interesante cómo el productor también ya forma parte de la experimentación antes del lanzamiento. Eso, cómo va a estar trasladado a Paraguay, lo tenemos que empezar a trabajar de alguna forma, pero viendo, digamos, el proceso que está haciendo Brasil, es muy probable que estemos bastante alineados con él. Está bueno esto de que el productor pueda empezar a probarlo antes incluso que lo lancemos comercialmente, porque es algo que por lo general nosotros lo hacíamos con algún colaborador, etcétera, pero está bueno que el productor, con sus prácticas agronómicas, con su forma de hacer el cultivo, pruebe y también de alguna forma nos retroalimente de los resultados que obtenga, ¿no? Totalmente. Así que hay otro punto importante que vamos a continuar impulsando, son las buenas prácticas, el uso, la adopción de refugio. Claro. Es el método más eficaz de darle sostenibilidad a cualquier plataforma que contenga biotecnología. Eso vamos a seguir fomentando bastante. Y las buenas prácticas, imagínate, vas a tener lo que ya hablábamos, 5 herbicidas con los cuales vas a poder trabajar con esta plataforma, y eso debe llevar consigo, pero así, una recomendación precisa y mucha conciencia de parte del agricultor que va a estar utilizando estos herbicidas. Entonces eso va a venir junto, como lo hicimos con Intacta 2 STEM, también vamos a replicar con Intacta 5 más. Tal cual, estaba pensando en eso, ¿no? Como con Intacta 2 de alguna forma logramos, aparte de la biotecnología,
incorporar como parte del producto las capacitaciones, ¿no? Y las capacitaciones es parte del producto que se está llevando el productor para que realmente pueda sacarle el potencial seguro del uso de nuestras tecnologías. Así que está buenísimo pensar en esa misma línea, porque obviamente se le agregan nuevas capas y hay que seguir aprendiendo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces estamos cerca, ¿no? No falta tanto, Seba. Bueno, la verdad que parece lejano, pero sí, la verdad que para lanzar en la 28, 29, 29, 30 tenemos que empezar a trabajar ya, que realmente es lo que estamos empezando a hacer, pero mientras tanto sin de alguna forma dejar de tener en cuenta I2X, que es una opción muy eficaz que va a seguir estando disponible para el productor independientemente a que lancemos Intacta 5 más, tanto en Brasil como en Paraguay. Por lo cual, Intacta 5 más y 2X es una realidad hoy. La verdad que el productor paraguayo viene adoptando bastante. Cuando hablábamos de justamente esa alineación con obtentores, los lanzamientos vienen acompañando realmente bastante. Tenemos más de 40 materiales disponibles comerciales en el mercado. Entonces, todo el trabajo de alguna forma que se viene haciendo con Intacta 2 Xtend en buenas prácticas, en entrenamientos, en materiales, en el manejo de herbicida, va a ser, digamos, forma parte de ese camino y ese aprendizaje para llegar a Intacta 5 más. Por eso, está bueno que traes, ¿no? Porque de alguna forma nosotros arrancamos la charla y estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que viene, y parece como que ahora hay que esperar lo que viene. Tenemos muchas cosas para hacer para que eso sea realidad y las vamos a hacer y estamos trabajando para que eso pase. La realidad es que hoy todavía no, hoy tenemos una tecnología nueva, porque realmente Intacta 2 Xtend es una tecnología nueva en el mercado que además de ser nueva, venimos de una campaña donde acaba de demostrar todo el potencial que tiene realmente como plataforma para que el productor la incorpore. Creo que el productor la vio en estos últimos tiempos y entiende los resultados. Estuvimos viendo los ensayos de la red en mucho más hoja, claro. Y los resultados en productividad, en salto de productividad contra Intacta, que era la tecnología anterior, son impresionantes, ¿no? ¿Qué porcentaje fue? 15% rendimiento superior sobre las variedades que son muy competitivas todavía en IPRO, que realmente es muchísimo, y más del 85% en cantidad de veces que ganó compitiendo lado a lado. O sea, 15% más de rendimiento. Entonces, sí. Uno lo escucha y dice, parece como, bueno, 15% más. O sea, 15% de salto de rendimiento es una enormidad. Enorme. Eso lo estamos viendo a campo, no solo nosotros, sino que lo están viendo los productores que sembraron. Totalmente. Con lo cual es espectacular y eso también hay que, de alguna forma, seguir promoviendo Intacta 2 Xtend, aprovechando Intacta 2 Xtend como escalera para capacitarnos en el uso de biotecnología, con todas las herramientas de manejo, porque lo que viene esperemos que sea igual o mucho mejor de lo que tenemos hoy, que realmente es muy bueno, ¿no? Totalmente. Excelente. Bueno, Seba, mil gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que muy interesante la charla y bueno, esperamos tener novedades próximamente más de todo lo que viene para Intacta 5 más. Un placer. Gracias, Seba. Gracias. Gracias, Guille.